Saludos. Hoy quiero hablarles acerca del Getsemaní, la experiencia que tuvo Jesús en el huerto del Getsemaní, cerca al monte de los Olivos. Dice la Biblia en Lucas 22, del 39 al 46, dice lo siguiente: y saliendo se fue, como solía, al monte de los Olivos, y sus discípulos también le siguieron. Es bueno saber que Jesús tenía esa costumbre, como solía, ir a orar. Y lo interesante aquí es que los discípulos le siguieron. Entonces, una costumbre que Jesús tenía, orar de una manera apartada, y lo segundo, los discípulos le seguían. ¿Tenemos esa costumbre? Porque aquí tenemos que aprender las costumbres de Jesús. Si Jesús lo hacía, entonces también es bueno para mí. Y si los discípulos le siguieron a Jesús, y yo que me llamo seguidor de Jesús, también deberíamos seguirles. Dice 40, cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad para que no entréis en tentación. Jesús se dirige a sus discípulos y les dice: oren para que no entren en tentación. ¿Qué significa eso? Oren para que Dios fortalezca su vida. Oren para que tengan fuerzas para seguir adelante. Oren para que sepan cómo afrontar las pruebas que vendrán. Porque efectivamente, aquí está en el Getsemaní, luego ya viene el arresto de Jesús, y ya sabemos la pasión, muerte, crucifixión y resurrección de Jesucristo. Y los discípulos van a jugar un rol importante. Aunque la mayoría huyó, eran tiempos de prueba para ellos, tiempos de ansiedad. 41. Y Jesús y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. Puesto de rodillas oró. Los cristianos tenemos la costumbre de orar de rodillas, reconociendo que somos criatura y que Dios es el creador, reconociendo que Él merece toda la adoración. Por lo tanto, en tiempos buenos o en tiempos malos, debemos orar. Más aún cuando estamos pasando problemas, cuando estamos pasando crisis, ahí deberíamos orar más. ¿Qué más dice la Escritura? Dice, diciendo: Padre mío, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús en esta sencilla oración reconoce la dependencia de hijo. No se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre mío. La voluntad de Dios siempre tiene que hacerse en la vida del creyente. Muchas veces los hijos osados quieren hacer la voluntad de uno mismo, pero Dios desea que la voluntad de Él se cumpla y sea realidad en nuestra vida. En estos tiempos de Semana Santa se aprovecha la tradición, porque en la Biblia no se menciona la palabra Semana Santa, pero la tradición cristiana sí le llama Semana Santa. En el calendario se le llama Semana Santa. Pero nosotros estamos llamados a imitar a Jesús, y que estos días de Semana Santa sean pues días reflexivos para pensar en la obra redentora de Jesucristo a favor de la humanidad. ¿Qué más dice la Biblia? 44. Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Jesús nunca sudó sangre. Su sudor eran como grandes gotas de sangre pesadas que caían a la tierra.
¿Por qué? Porque acá dice que estaba en agonía, estaba en ansiedad, estaba en crisis. Toda persona, incluyendo los cristianos, los hijos de Dios, pasamos pruebas, pasamos ansiedad, pasamos momentos difíciles. Es allí donde estamos llamados a orar más intensamente. Si Jesús lo hizo y fue bueno para él, también para nosotros. ¿Por qué? Porque es una práctica y un ejemplo que Jesús nos dejó. Dice el versículo 45, y cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Hermano mío, ¿por qué durmieron los discípulos? Porque estaban tristes y confiaron en sus fuerzas. No oraron, no siguieron el ejemplo de Jesús, a pesar de una orden. Oren, no lo hicieron. Muchas veces el cristiano no hace la voluntad de Dios en su vida y hace lo que quiera, y como consecuencia se duerme. Y como dice ese refrán, camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Y muchas veces la corriente de este mundo nos lleva. Y nos lleva hasta apartarnos de Dios. Y la Biblia finaliza en el texto y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Otra vez el consejo de Jesús: oren para que tengan fuerzas, oren para que Dios les fortalezca, oren para que estén preparados para afrontar las pruebas. Y de verdad estamos viviendo y pasando una serie de pruebas. Es tiempo de confiar en Dios. Que ese Getsemaní sea también una realidad en tu vida. Dios te bendiga, amado hermano.